Sueño irreal en la cabeza de que son un país, una nación y una lengua, ¿no? Y no vive la realidad de la calle. No es imprescindible el anular el castellano para hablar el catalán. La lengua catalana tiene que ser usada por convencimiento, no por sanciones e imposiciones de la política. Una idea que no comparte la Plataforma per la Lengua, una ONG que se dedica a la promoción de la lengua catalana. Está subvencionada con dinero público de los catalanes. En su página web tienen un formulario para que los ciudadanos puedan denunciar a los negocios que ellos creen que atentan contra sus derechos lingüísticos. Hemos analizado que hay 500 leyes o disposiciones pues, que imponen el castellano en Cataluña o en los territorios donde se habla el catalán. Aseguran que el catalán es la lengua menos protegida en la Unión Europea en relación al número de hablantes. El problema de fondo es que no hay ninguna lengua en Europa, en países democráticos, por ejemplo en Canadá, donde una lengua de más de 5 millones de hablantes, como pasa en el catalán, no sea oficial del Estado. En España, el Estado español, la Constitución solo reconoce como oficial una de las lenguas, que es el castellano, no reconoce las otras. Por tanto, hay una distinción de derechos y una distinción de igualdad. Por tanto, por nosotros esto es grave. Sin embargo, cada vez hay más voces que aseguran que las restricciones del castellano en Cataluña han aumentado. Isabel llegó a Barcelona hace más de 40 años. Es farmacéutica, tiene 4 hijos y ha dado clases en la Universidad de Barcelona. Conoce muy bien a la sociedad catalana. Me negaré siempre a la imposición. Yo no voy a ser súbdita de un gobierno nacionalista catalán. Y además presidido por un cordobés. Ha emprendido una rebelión interna contra el gobierno del tripartito. En su farmacia los únicos rótulos que hay están en castellano. Yo, la rotulación de mi farmacia está puesta toda en castellano, ni siquiera bilingüe. Yo el único deber que tengo, según la Constitución española, es de conocer la lengua española y utilizar, si quiero, y tengo el derecho a utilizar la catalana o cualquier lengua oficial que haya dentro del Estado español. Para Isabel y otras muchas personas que piensan como ella, la esencia del problema radica en las leyes. Una ley de rango inferior jamás podrá contradecir una de rango superior, con lo cual, bueno, pues será a lo mejor una lucha que nos costará tiempo, pero yo estoy muy concienciada y a mí no me van a obligar. Como nosotros lo que no pretendemos es arreglar las contradicciones del Estado español, esto se va a arreglar con una República Catalana independiente. Y aquí no habrá ninguna contradicción. El principal escollo con el que Isabel se ha encontrado desde que vive en Barcelona llegó en el momento en que tuvo que escuchar a su hija mayor. Pues me encontré con que la mayoría de colegios me decían que únicamente en catalán, enseñanza únicamente en catalán. Me ofrecían lo primero la atención individualizada, es decir, lo que a los niños les explican en 50 minutos en catalán, a mi hijo se lo iban a explicar en 5 minutos en castellano. Y además en un rinconcito de la clase y aparte del resto de niños. Biblioteca, ordinadors, Chen, digue'ls si l'escola és gran o si és petita. Gran. Molt gran. Y en algún colegio me llegaron a ofrecer que estuvieran los niños en las clases de educación especial. Simplemente porque yo quería que mis hijos estudiaran en una lengua que es la oficial en todo el Estado español. Al final, viendo que en los colegios públicos sus hijos no iban a poder estudiar en su lengua materna, optó por un colegio privado. Ahora mismo, si alguien no tiene 500 o 600 euros cada mes para su hijo, no puede estudiar en castellano, ¿no? Y nos hace mucha gracia ver cómo Montilla u otros políticos llevan a sus hijos a las mejores escuelas trilingües o cuatrilingües, ¿no? Incluso con alemán, y en cambio en la escuela pública quieren impartir la imposición lingüística de una sola lengua. En la actualidad, la lengua vehicular en los colegios es el catalán. Los colegios públicos y los colegios concertados tienen que cumplir la normativa del Gobierno de la Generalitat y, por tanto, los padres catalanes no tenemos el derecho a escoger una educación en la lengua vehicular materna de nuestros hijos. Y al final lo que pasa en Cataluña es que un 91-92% de clases se imparten solo en catalán y el otro resto se deja para el inglés y para el castellano, como si el castellano fuera una lengua extranjera. La Ley de Educación de Cataluña establece que los niños tienen derecho a recibir las clases en castellano en su primer año de enseñanza. Queremos saber si esto realmente se cumple. Es esto, sí.
Dos reporteros se hacen pasar por unos padres que quieren escolarizar a una niña de 5 años. Primero acudimos al Consorcio de Educación de Cataluña. Es que no sé a quién dirigirme para que nos expliquen cómo funciona el sistema educativo. Es decir, una cosa muy básica. La niña no sabe nada de catalán, entonces queremos que nos cuenten sobre todo, bueno, pues cómo va a ser ese proceso, porque ya se incorpora a la escuela, las clases que están en catalán, tienen clase de castellano, de inglés, de francés en la escuela, y ellos tienen un refuerzo. Al margen de... aquí, pues en horas de, no en horas de clases importantes, pero a lo mejor en horas de clases así, pues se los llevan al refuerzo de catalán. Igual que los niños de refuerzo de matemáticas, pues ellos van a reforzar el idioma. Todas las materias se dan en catalán. El castellano se encuentra al mismo nivel que el inglés, como si fuera una lengua extranjera. La funcionaria nos deja un papel de todos los colegios públicos que existen en Barcelona. ¿Esta hoja en castellano la tenéis? No lo hacemos aquí, así que explica un poquito. Sí, pero... Menos incrementos de ratio. Sí, claro, pero nos explica, pero no entendemos nada. ¿No tenéis amigos que vivan aquí? No tienen la información en castellano. Seguimos insistiendo. Queremos que nos expliquen cómo van a hacer para que nuestra hija se integre en Cataluña. Y no hay ningún organismo, o sea, no hay ninguna persona donde yo me pueda dirigir, porque claro, el plan de estudios me imagino que será igual para todos los colegios, es decir, me da igual un colegio que otro donde me expliquen a mí, pues las matemáticas se dan en catalán, sea todo en catalán. Se va a integrar aquí y se habla catalán. Mientras estamos allí se acerca otra funcionaria. Hablan en catalán entre ellas. Sí, puedes pedir que el primer año le hablen en catalán. Ah, claro, pues es que eso es lo que necesitamos que nos informe. Ah, que esto es lo de la atención lingüística individualizada. ¿Y esto cómo serían las clases? O sea, Lo tiene que explicar el centro, porque cada centro se organiza de forma diferente. Entonces ellos te dicen cómo lo hacen. Pero, o sea, atención individualizada, entiendo clase de profesor y alumno, ¿o no? Claro, o sea, que no están en clase con sus compañeros realmente. Las clases que pueden hacer con sus compañeros las hacen, como la educación física, música, las clases que pueden seguir. Y luego, cuando hacen sociales o naturales, que ya es más difícil seguir en un idioma que no entiendes, pues entonces se van al aula de acogida y hacen el refuerzo de la lengua. Cuando ya la lengua la llevan un poco mejor, se van adaptando al aula y el profesor cuando los recibe los pone al lado del temario. La única forma de que nuestra hija estudie en castellano, su primer año de escolarización, es a través de lo que se denomina atención individualizada. Ningún padre quiere que su hijo sea una especie de bicho raro que tiene una atención individualizada por estudiar castellano. Y algunos justifican esa política diciendo que la gente... Bueno, esto lo dijo el secretario de Política Lingüística de Cataluña, dijo que el castellano lo podían aprender viendo la tele. Eso es lo que contempla el Estatuto de Autonomía, es decir, eso es la ley. ¿Están haciendo clases clandestinas, acaso, la Generalitat? No, es lo que dice. ¿Que por parte del Estado español no se quiere eso? Pues mire, pueden hacer tres cosas. Que anulen el Estatuto de Autonomía. Segunda, que encierren a los diputados catalanes en el buque Uruguay como en el 1934. Y tercera, que entren las tropas franquistas por la diagonal como en el 39, ya está. Ya se acaba el problema. ¿Quieren hacer eso? Vale. No hay ningún problema. Ahora, si existe un Estatuto de Autonomía, se cumple. Pero por lo visto, las imposiciones van más allá de las aulas. Es cierto que en alguna ocasión se ha llegado a prohibir hablar en castellano en los colegios o los patios. No es usual, pero en ocasiones se suele reprimir al niño por utilizar el castellano u otras lenguas y no hacerlo en catalán. A mí hay cosas que me ponen el vello de punta. Pues por ejemplo, el otro día una compañera mía, una amiga, ¿no? Y me comentaba que habían ido al festival de Navidad de sus niños, el abuelo del niño le había dicho, ¿te has fijado lo que pone ahí? Y era un letrero así de grande, creo que hay una foto por ahí que decía, en el pati solament en catalán. En el patio solo en catalán. Y hay profesores que se dedican a escuchar las conversaciones de los niños en el patio que les riñen si no es en catalán, única y exclusivamente. O sea, que se metan hasta, ya no solo en la clase, la lengua en la que están, en la lengua vehicular de enseñanza, sino la lengua que utilizan en el ocio, en sus ratos de ocio. Es que me parece increíble. Es que me tengo que reír. Eso es falso. ¿De dónde son esas familias? A ver,
Esas familias son gente que ha venido de otras tierras peninsulares hace 30 años, que se ha labrado un futuro aquí, que sus hijos son de aquí.